Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta. Este es, supongo, nuestro cuarto programa listo para esta tarde, así que aquellos de ustedes que están en la televisión o que nos están viendo por televisión, nos gustaría darles la bienvenida. Agradecemos el hecho de que podamos entrar en su sala de estar o donde sea. Solo confiamos en que tengan su Biblia. Esto es lo que nos emociona cuando tantos de ustedes escriben que están siguiendo nuestras referencias y están aprendiendo. Esa es la única razón por la que estamos aquí. La mayoría de ustedes sabe hasta ahora que solo soy un aficionado. No pretendo ser un teólogo. No pretendo ser ni siquiera un erudito, nada de eso. Pero si podemos lograr que la gente estudie la palabra, porque Dios nos ha prometido que si nos metemos en el libro, el Espíritu Santo nos revelará las verdades. Y así, aquellos de ustedes en la televisión, si se han perdido programas y están interesados en todo lo que se ha enseñado antes, escríbanos. Tenemos cintas y libros disponibles. Eso te ayudará a ponerte al día. Y muchos están comenzando clases de Biblia en casa. Tenemos muchas iglesias que están usando nuestras cintas en varias situaciones de enseñanza bíblica. Y eso nos emociona porque, como he dicho tan a menudo, no estamos ligados a ningún grupo en particular, no tenemos a nadie que nos respalde y probablemente muchos que nos critican, pero sea lo que sea, estamos aquí solo para meter a la gente en el libro y como tantos han escrito, he leído la Biblia toda mi vida, pero nunca la entendí antes. Y solo le damos al Señor la alabanza por eso. Está bien, para aquellos de ustedes aquí en la audiencia del estudio, ya les he dicho que regresen al capítulo 11 de Hechos. Vamos a retomar donde lo dejamos en ese capítulo. Después de que Pedro regresó a Jerusalén de su experiencia con Cornelio, todavía no está saliendo a los gentiles. Y como vimos en el programa pasado, en el capítulo 2 de Gálatas, él entendió que no se suponía que debía hacerlo. Él debía limitar su ministerio a los judíos, a la circuncisión, y acordaron que Pablo iría a los gentiles. Ahora, como he enfatizado tan a menudo desde que comenzamos el libro de Hechos, es un libro de transición. Y aquí vamos a ver cómo la transición se acelera un poco. Hasta ahora, ha sido todo judío. Vimos la conversión de Pablo en territorio gentil, fuera de Damasco. Y luego notamos en el siguiente capítulo que Pedro sube a la casa de los gentiles en Cornelio, en Cesarea. Y ahora, en el capítulo 11, vamos a ver un poco más de transición hacia los gentiles y un poco más de alejamiento del programa judío. Así que en el versículo 19 de Hechos capítulo 11, ahora, los que fueron dispersados a causa de la persecución que surgió alrededor de Esteban, viajaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra solo a los judíos. Ahora, ese es el único versículo que me abrió los ojos hace unos 15 o 20 años, porque siempre había tenido la misma mentalidad, que tan pronto como entraste en el Nuevo Testamento, estabas en el cristianismo, y que ahora todo el mundo estaba recibiendo el Evangelio. No, no lo era. Ha estado limitado a Israel, y ni siquiera estos creyentes judíos tienen concepto de ir a los gentiles. Y así dice, que los que estaban en la persecución alrededor de Esteban, regresemos a eso por un momento. Hechos capítulo 7, donde Esteban ha dado esa larga disertación sobre la historia judía que lleva a la llegada de su Mesías, y él, al igual que Pedro, los acusó de haberlo matado, de asesinarlo, y finalmente se volvieron contra él, por supuesto, y lo apedrearon hasta matarlo. Lo llamamos el martirio de Esteban, y como lo tenía en la pizarra, supongo que ahora lo tengo al revés. Pero lo teníamos en la pizarra, y eso fue en el 36. Sí. Crucifixión la puse en 29, y esto es 7 años después. Así que en el 36 de eso tenemos Hechos capítulo 7, y luego ves en el versículo 59, dice, apedrearon a Esteban. Estaba invocando a Dios y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Se arrodilló y clamó en voz alta,
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo esto, se durmió. Ahora bien, el versículo 1 del capítulo 8, y Pablo, ve, ahora fue presentado, por supuesto, ahí en el versículo 58, pero Pablo estaba consintiendo en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. Ahora, cuando Pablo escribe en sus cartas que eso lo atormentó durante el resto de su vida, que había perseguido, la iglesia de Dios, es decir, esta iglesia de Jerusalén, no es de extrañar, porque él fue el líder de esta terrible persecución para acabar con cualquier judío que hubiera abrazado a Jesús de Nazaret como su Mesías. Ahora, de hecho, mantén tu mano aquí un momento. Vamos a volver a Hechos 8. Ve hasta el capítulo 22, cuando Pablo, por segunda vez de las 3 que se registra su conversión en el libro de Hechos, está narrando en primera persona como de nuevo en el camino a Damasco, el Señor lo había golpeado y convertido, llevándolo a darse cuenta de que Jesús era de hecho el Cristo. Y, estoy feliz 26, lo siento. Hechos 26, la tercera vez que lo está repitiendo. Son 3 veces. Hechos capítulo 9, Lucas lo registra. En el capítulo 22, Pablo lo cuenta en primera persona. Y de nuevo, en Hechos 26, Pablo repite su conversión en primera persona y ahora llega hasta el versículo 9 de Hechos 26. De veras pensé conmigo mismo, mira, Pablo está hablando en primera persona. De veras pensé conmigo mismo que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. Jerusalén. Y muchos de los santos lo hicieron. Me encerraron en prisión. ¿Ves eso? Él asume toda la responsabilidad por eso. Habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes y cuando fueron condenados a muerte, ahora ves eso, estos judaizantes, y sabes, lo he dicho en este programa desde el principio, no hay nadie tan vicioso, no hay nadie tan dispuesto a matar como una persona religiosa. Esa es la religión. No estoy hablando de cristianismo, esa es la religión. Mira las guerras que están ardiendo alrededor del mundo ahora mismo, hoy, todo en nombre de qué religión. Y de la misma manera aquí, estos judaizantes, estaban tan envueltos en su religión del Antiguo Testamento, pero estaban listos para matar a cualquiera que se opusiera a ellos. Y así Pablo dice, cuando fueron condenados a muerte, estos creyentes que Jesús era el Mesías, yo di mi voz o mi voto en su contra. En otras palabras, Pablo estaba tan contento de ver a estas personas condenadas a muerte que pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios al sacarlos del camino, porque eran impostores, eran blasfemos. Está bien, ahora si vuelves al capítulo 8, esta es la persecución que surgió por Esteban contra estos creyentes judíos. Están en Jerusalén y Judea, y luego, por supuesto, como Pablo intentó hacer, incluso ir a Damasco, porque había algunos creyentes judíos allá. Está bien, así que el versículo 1 del capítulo 8 de nuevo, y Pablo estaba consintiendo en la muerte de Esteban, y en ese momento hubo una gran persecución contra la iglesia, o prefiero llamarla la asamblea, que estaba en Jerusalén, y todos ellos, todos, estos creyentes judíos creían que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey. Todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, y enfatizamos esto hace varias semanas, excepto los apóstoles. Ahora piensa, y tú allá en la televisión, te estoy hablando a ti, piensa. Si estuvieran abrazando la Gran Comisión, ¿dónde deberían haber estado hace 6, 7 años? Por todo el Imperio Romano. ¿Y dónde están? Jerusalén. Y no solo están en Jerusalén, ni siquiera se irán bajo una intensa persecución. Ahora eso debería decirnos algo. ¿Por qué no se irán? Saben que no tenían ningún derecho dado por Dios para hacerlo. Debían quedarse.
presentar esto a la nación de Israel con la esperanza de que Israel aún aceptara a su rey y Cristo podría haber venido y establecido el reino. Y entonces entendieron, sí, una vez que tuvieron al rey y al reino, conocían las profecías del Antiguo Testamento. Se lo mostré a la clase de nuevo anoche. Zacarías capítulo 8, 10. Hombres de todas las naciones agarrarán el manto de un judío y le dirán, iremos contigo, porque sabemos que Dios está contigo en la persona del rey. Por supuesto, pero estos discípulos, estos 12, no van a dejar Jerusalén, pero todos los demás creyentes sí lo han hecho. Está bien, ahora volvamos al capítulo 11 para que entiendas el momento. Aquí tenemos un flashback a los 7 años, después de Pentecostés, en el momento de la muerte de Esteban. Pero ahora, recuerda, en la cronología ya estamos alrededor de, veamos, ya no tengo mi línea de tiempo aquí, pero ahora estamos más allá de la conversión de Pablo. Así que estamos alrededor del 41, 42. Por ahí estamos aproximadamente 12, 13 años después de Pentecostés, cuando estos creyentes habían sido dispersados de Jerusalén, ahora están más o menos, ¿qué debo decir? Están migrando hacia Antioquía, allá al norte de Palestina, en el área del norte de lo que hoy llamaríamos Líbano. Está bien, así que el versículo 19, de nuevo fueron por todas partes predicando, pero ninguno, excepto los judíos. Ahora el versículo 20, y algunos de ellos, es decir, los que estaban siendo dispersados, algunos de ellos eran hombres de Chipre, la isla, y eran de Cirene, una ciudad en el norte de África, si no me equivoco. Y Antioquía, la ciudad allá en Siria, cuando llegamos a Antioquía, hablaron a los griegos predicando al Señor Jesús. Ahora, probablemente voy a levantar la ira de algunos, pero creo que este es un lugar donde la versión King James no es exactamente perfecta. Creo que la palabra aquí debería ser helenos y no helenistas. Y un heleno era un griego. Y muchos buenos eruditos bíblicos griegos tienen la misma mentalidad de que la palabra aquí debería ser griegos, y tengo muchos argumentos para respaldar eso. No habría sido en absoluto inusual que estos creyentes judíos hablaran con otros judíos, porque mira, eso es lo que era un griego. Un griego era un judío, era ciudadano de alguna otra nación excepto Palestina. Un griego era un judío que no era un nativo de Palestina. Un griego es un gentil, un nativo de Palestina. Un griego es un gentil, así que no era nada inusual que se acercaran a los griegos por esto. Dios mío, teníamos griegos desde el capítulo 6. Las viudas de los griegos no estaban recibiendo su parte justa, pero acercarse a los griegos, oye, esto es un cambio de escenario. Esto es un cambio completo de que le llaman modus operandi porque habían estado hablando con griegos, pero ahora lo están. Porque, Dios empezó a mover las cosas hacia el mundo gentil cuando salvó a Pablo. Y luego lo aceleró un poco cuando envió a Pedro a Cornelio, pero ahora Pablo ya ha regresado de sus 3 años de aprendizaje y la revelación de los misterios, y ahora estamos listos para ir al grano y llevar el Evangelio a los gentiles. Y así estos judíos que solo habían estado predicando a judíos, ahora comienzan a hablar con griegos y a predicar al Señor Jesús. Está bien, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos, de hecho, porque Dios está listo para mover las cosas hacia el mundo gentil. Y un gran número creyó y se volvió al Señor. Entonces las noticias de estas cosas llegaron a oídos de la asamblea que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. ¿Cuál era el problema otra vez? Gentiles. Oye, los gentiles no tienen nada que ver aquí. Esto es solo para los judíos. Y así los planes van de nuevo a Jerusalén, justo como creo que he dado la ilustración antes. No me importa de qué denominación pueda ser. Si tu sede denominacional escuchara que hay una herejía en algún lugar como Timbuktu, ¿qué van a hacer? Oye, van a enviar algunos emisarios para investigar. ¿De verdad están siguiendo este tipo de enseñanza falsa? De la misma manera aquí, cuando oyeron
lo que estaba pasando en Antioquía, enviaron a Bernabé, el buen viejo Bernabé. Oye, ve a investigar. Mira lo que están haciendo allá, porque no está bien, según el pensamiento judío. Está bien. Versículo 23. Y no es asombroso cómo Dios siempre elige al hombre adecuado para el lugar correcto en el momento justo. Y así cuando el buen viejo Bernabé llegó en el versículo 23 y vio el... ¿Cuál es la siguiente palabra? La gracia de Dios. Ahora tuve que explicarle a alguien de nuevo la otra noche. Mientras la gente de Edén y Adán y Eva se escondían detrás de sus hojas de higuera en los arbustos, ¿quién fue a buscarlos? Bueno, Dios lo hizo, el Señor lo hizo. ¿Por qué gracia? Él podría haber simplemente olvidado de ellos, haberlos eliminado y empezar de nuevo, pero su gracia lo llevó a buscarlos. Y así su gracia siempre ha sido evidente. Creo que le dije a esta persona la otra noche, si quieres hacer una búsqueda en las Escrituras, consigue una buena concordancia y empieza desde Génesis hasta el final de las Escrituras y cuenta cuántas veces se usa la palabra gracia y obtendrás algo así como 30 o 40 veces hasta llegar a Pablo. Y luego cuenta cuántas veces aparece la palabra gracia en la escena, desde Pablo en adelante, y obtendrás algo así como un par de cientos. ¿Y cuál es la razón? Oh, porque a partir de Pablo es la gracia de Dios la que toma la preeminencia. Antes de eso se mencionaba más o menos como uno de sus atributos, y así sucesivamente. Está bien, entonces cuando Bernabé vio la gracia de Dios, ahora muy pocas personas, incluso hoy en día, entienden la gracia de Dios, muy pocas. Leí un buen libro el otro día, alguien me dio más o menos una exposición sobre unos pocos versículos en Romanos, y él hizo la afirmación que si no te acusan, y compartí esto con la clase anoche, si no te acusan de enseñar un evangelio, eso le da a la gente la idea de que ahora pueden hacer lo que quieran porque están bajo la gracia de Dios. A menos que te acusen de eso, probablemente no estés predicando el evangelio de la gracia de Dios, porque eso es a lo que algunas personas van a... Y Pablo lo dijo, él dijo, estoy siendo falsamente acusado de predicar que solo porque la gracia de Dios es grande, puedes pecar como quieras, pero eso no es lo que significa la gracia. He dicho 1000 veces que la gracia no es una licencia, pero por otro lado, muy pocas personas comprenden que la gracia de Dios es más grande que el pecado de cualquier persona. Siempre es mayor. Y así aquí de nuevo estos gentiles sin duda habían salido de la idolatría inmoral. Y aún así Dios los salvó por su gracia, y Bernabé estaba viendo eso. Y se alegró y los exhortó a todos con propósito de corazón que se aferraran o mantuvieran su posición espiritual. Versículo 24, porque Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente se unió al Señor. Ahora eso está allá en Antioquía. Ahora, versículo 25, me encantan estos pequeños detalles. Esto es lo que hace que el estudio de las Escrituras sea tan interesante. Cuando Bernabé vio la repentina afluencia de gentiles en la asamblea de Antioquía, el Espíritu Santo lo movió. ¿Y a quién va a buscar? Saúl, porque él tiene el mensaje para los gentiles. Y así Bernabé se siente movido. Ir a Tarso. Bueno, no sé si tengo espacio para mi mapa aquí o no. ¿Puedes agarrar la parte inferior de la pizarra, Sharon? Voy a intentarlo. Aquí abajo de nuevo está mi costa del mar Mediterráneo, mi mar de Galilea y el río Jordán y el mar Muerto. Aquí está Jerusalén. Bueno, aquí arriba en la curva del mar Mediterráneo, a unas millas tierra adentro, estaba Antioquía, en Siria. Y justo a la vuelta de la esquina del Mediterráneo, en este valle fluvial, estaba Tarso, la ciudad de Tarso y el país de Cilicia. Y así que no está tan lejos. Así que Bernabé, que había venido de Jerusalén a Antioquía, se dirige hacia el valle del río, donde se encuentra Tarso, con el propósito distinto de que buscando. Saulo, ahora presta atención a estas palabras. Él dice que se fue a Tarso para buscar o para ver a Saulo. Ahora, ¿por qué? Oh, porque Saulo ahora ha tenido 3 años de revelaciones que nadie más ha tenido.
Él es el hombre que tiene todas las respuestas. Versículo 26. Y cuando él tuvo que... ¿Ves qué tan precisamente las escrituras se mantienen unidas? Él fue a buscar y cuando llegó allí, ¿qué hizo? Lo encontró y cuando lo encontró, llevó a Antioquía. No puedes imaginarte a esos dos hombres cuando se encontraron y Bernabé dice, Saulo, las cosas están sucediendo allá en Antioquía y sé que Dios me ha revelado que tú eres el hombre que necesitamos tener. Tú eres el que ahora tiene el mensaje para estos gentiles. Dios ha abierto sus corazones. Dios está abriendo la puerta. Y evidentemente Dios va a moverse hacia el mundo gentil. Podemos verlo venir. Y así, versículo 26, continuando, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que durante todo un año se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y luego me gusta esa siguiente afirmación. Y los discípulos o estos creyentes que ahora son principalmente gentiles, a estos discípulos se les llamó cristianos. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Primero, en Antioquía. ¿Por qué no Jerusalén? Dios mío, la iglesia de Jerusalén ya ha estado en pie durante 12 años. La Biblia nunca los llama cristianos. Lo he dicho en el programa antes. Nunca la Biblia llama a los creyentes judíos en Jerusalén y Judea cristianos. Estaban bajo el paraguas judaico. Solo habían creído que Jesús era el Mesías de Israel. Pero estos cristianos creían en que Él había muerto por ellos. Su sangre había sido derramada por su pecado y que había resucitado de entre los muertos. En otras palabras, ahora Antioquía está recibiendo el Evangelio de Pablo, y él lo diferencia de todo lo que ha existido antes, porque como te mostré en un par de programas atrás, era un secreto, guardado en la mente de Dios hasta que fue revelado, que ahora va a ser algo totalmente diferente. Él va a salvar a toda la raza humana, judíos y gentiles, por el evangelio de que Cristo murió, fue sepultado, ya resucitó, y sabes, lo he dicho en este programa y lo voy a repetir demasiadas veces, y probablemente he sido tan culpable como cualquiera de ellos. Hemos reducido el evangelio a clichés. ¿Sabes lo que es un cliché? Un pequeño conjunto de palabras que usamos, ya sabes, que son útiles. ¿De qué estoy hablando? Bueno, ven y recibe a Jesús en tu corazón. Oh, solo cree en Jesús. Tómalo como tu Salvador personal. Ahora, todo eso está bien y es bueno hasta donde llega, pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Se ha invitado a multitudes a venir por el pasillo, a aceptar a Jesús como su Salvador. Solo recibe a Jesús en tu corazón. Eso no es el Evangelio. Y voy a ponerme firme y proclamar que el Evangelio es solo una cosa, y eso es que Cristo murió por mí y murió por ti. Él pagó mi pena por el pecado. Él sufrió en mi lugar. Su sangre divina, pura y preciosa fue derramada como pago total por tu pecado y el mío. Él fue sepultado. Él estaba realmente muerto. Y Él resucitó de entre los muertos, poderoso, victorioso. Y porque Él vive, tú y yo sabemos que vivimos, viviremos. ¿Ves? Y ese es el Evangelio. Ahora, una vez que entienden eso, que ese es el Evangelio y tú lo crees, sí, entonces estás aceptando a Cristo en tu corazón. Entonces Él se convierte en tu Salvador personal. Pero mira, la mayoría de las personas están siendo ignoradas y no se les está diciendo eso. Vaya, escucho constantemente. No escucho el Evangelio, estoy escuchando todo menos eso. Y no es de extrañar que la iglesia se haya vuelto impotente, ¿ves? Y tenemos que recordarle a la gente constantemente, como dije en el último programa, me temo que demasiadas personas están leyendo demasiados libros en lugar del libro, porque cuántos libros he leído yo mismo donde ignoran esta parte del Evangelio. Hablan sobre cómo lidiar con los problemas, me dicen cómo llevarme bien con mi esposa y cómo llevarme bien con los niños y tonterías. No es por ahí. Entramos en el libro, te metes
en el libro y todos estos problemas se resolverán solos, ¿ves? Pero, el diablo está usando cada truco que puede. Ahora he estado compartiendo mis clases últimamente. Estamos en la clase de Macalester en Mateo 24. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son las señales de tu venida al final de la era? ¿Sabes con qué palabra empezó? Vamos, algunos de ustedes lo han estado escuchando ya durante 3 semanas. Engaño, engaño. Cuidado. No sé, en engañar. Porque mira, el mundo esta noche está preparado para el mayor engaño que jamás haya afectado a la raza humana. Y son crédulos, están cayendo en cualquier cosa, en todo lo que se les presenta, pero se niegan a meterse en este libro y buscar la verdad. Y tú y yo tenemos que advertir a la gente, escucha, estamos viviendo en una época donde Satanás es el maestro del engaño y está haciendo un trabajo tremendo en eso, incluso en la iglesia. Y no estoy señalando con el dedo a ningún grupo o a ninguna congregación. Estoy diciendo, en términos generales, que Satanás está infiltrando la iglesia con todo, menos con lo que la iglesia necesita, y me asusta hasta la muerte porque a la gente se le está dando algo menos que la verdad, y depende de ti y de mí hacerles saber lo que es. Bueno, nuestro tiempo casi se ha acabado, pero terminemos el capítulo y estaremos listos para probablemente el capítulo 12 en nuestro próximo programa. Pero fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía, porque estos son gentiles, que ahora están siendo salvados por el mensaje de gracia de Pablo. Verso 27, y así en esos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía de nuevo, y se levantó uno de ellos llamado Agabo, y significó por el Espíritu que debería haber una gran escasez en todo el mundo, lo cual sucedió en los días de Claudio César. Entonces los discípulos, estos creyentes gentiles, cada uno según su capacidad, decidieron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron y lo enviaron a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. ¿Por qué los creyentes en Judea? ¿Recuerdas en Hechos capítulo 2? ¿Qué hicieron todos los creyentes? Vendieron todo, vendieron su tierra, vendieron sus casas, convirtieron en efectivo sus depósitos y lo pusieron en una caja común, y fue glorioso. Y nadie quería, todos tenían suficiente, pero cuando comienzas a vivir de una caja común, a menos que tengas un 50% de interés, ¿qué va a pasar? Se va a acabar. Y así fue. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.